Si estás escuchando esto es que los dioses me han sido propicios y he logrado acabar el repaso al calendario de festividades romano. Nos esperan septiembre, octubre, noviembre y diciembre cargados de celebraciones, de dioses, de secretos, de banquetes. Están listos para que juntos tú y yo los descubramos. Hoy, en Roma Eterna, te hablaré de festividades muy importantes como la Saturnalia, el escandalazo de la fiesta de la Bona Dea del año 62 y del nombre secreto de Roma. Prepárate para la traca final, que comenzamos. Y menuda traca final te tengo preparada. ¡Madre mía! Te lo digo a menudo, sí, es verdad. Pero el cierre de esta serie improvisada que empezó como una anécdota va a ser bonito, va a ser un programa guay, va a ser un programa en el cual voy a sufrir grabando, lo sé, pero merece este final. Y vamos a empezar por el mes de septiembre. Y septiembre debe su nombre a que era el séptimo mes del calendario antiguo. No tiene más explicación. Tras el mes de junio, si recuerdas, habíamos perdido a Ovidio, nuestra fuente principal, que se había ido exiliado, dejó de escribir los libros que faltaban, pero tenemos más fuentes donde agarrarnos. Por ejemplo, Varrón. Varrón, en la lengua latina, habla de los meses, los días, las fiestas y de todo. Aunque el muy hijo de Luperca se salta septiembre. Y se lo salta por una razón. Ese mes no había varias fiestas como en otros meses. Lo que pasaba en septiembre es que se venía tremendo cumbiote con el fiestón de los Juegos Romanos del día 4 al 19. No entraré en detalle, como ya te he dicho anteriormente, habrá un programa especial dedicado a los Juegos Romanos, a la liturgia, a todo lo que pasaba, ceremonias, a su historia, teatro, carreras de carros, gladiadores dándose de mamporros, naumaquias, todo eso. Habrá programas dedicados al ocio privado y al ocio público, y ahí nos vamos a regalar. Igual la serie de las festividades romanas se queda en una anécdota cuando me meta en eso. Y como en septiembre solo encontramos los Juegos Romanos, pasamos directamente a octubre, mes en el que sí que hay más chicha. Y lo primero, como siempre, el nombre, October en latín. Era el octavo mes y por eso se llama así. Estos meses ya no tienen más explicación, ¿eh? No hay 1000 teorías de 17.000 autores, no, esto es sencillo. September, October, November, December tienen los nombres por la posición que ocupaban. Sí que, si recuerdas el programa de introducción, en tiempos de Domiciano, este emperador le cambió el nombre al mes, porque sí, porque nació en octubre y dijo, pues le pongo el mes de Domiciano. Pero no duró mucho. Fue asesinado, le cayó tremendo hachazo en forma de damnatio memoriae y octubre recuperó su nombre tradicional, el que nos ha llegado hasta hoy. Y cada mes empieza con las calendas, y en las calendas del mes de octubre, el día 1, nos encontramos dos fiestas, la fiesta de Fides y el Tigilo Sororio. Vamos con la fiesta de Fides. A nosotros, castellanoparlantes, la palabra Fides nos evoca palabras que usamos actualmente, como por ejemplo fidelidad, fiel. Y es que Fides era la personificación divina de la buena fe y de la palabra dada. Fides era garante de los contratos. Y bajo la advocación de Fides Pública, su culto se remontaba a los tiempos de Numa Pompilio, al segundo rey de Roma. Si recuerdas los programas del Mos Maiorum, Fides, la Fides, era algo absolutamente central en la vida de los romanos. Tanto que tenía un templo en el Capitolio que databa de mediados del siglo III, en cuyo interior se guardaban copias de los documentos públicos grabados en tablillas de bronce. El día 1 de octubre, los flámines mayores, los flámines de Júpiter, Marte y Quirino, acudían al templo de la diosa Fides en un carro cubierto tirado por 2 caballos y ofrecían un sacrificio con la mano derecha envuelta en tela blanca. La mano derecha era símbolo de compromiso y estaba consagrada a Fides, y la tela blanca simbolizaba el carácter secreto de los contratos y los compromisos. Actualmente nosotros seguimos dando la mano con la mano derecha. Yo soy zurdo, pero me han educado desde pequeño a dar la mano con la mano derecha. ¿Por qué esa costumbre? Plinio, en el libro 11 de su Historia Natural, nos dice, cuando habla de la mano derecha, lo siguiente. El dorso se busca para los besos y se extiende en señal de fidelidad. Ya se extendía la mano derecha en señal de fidelidad, en señal de cumplir, de te doy mi palabra, en tiempos antiguos. Y de rebote, en esta frase de Plinio, hemos descubierto que dar besos en el dorso de la mano ya era algo que se practicaba en la antigua Roma. La otra celebración, el Tigilo Sororio,
también es antiquísima y se remonta al enfrentamiento entre Horacios y Curiacios. ¿Te acuerdas de las 1001 versiones? Los hermanos Curiacios y los hermanos Horacios pegándose, sobrevive uno y uno de ellos mata a su hermana porque su hermana llora por el enemigo caído que a su vez era su prometido. Pues ese Horacio, cuando fue condenado, en segunda instancia, porque su padre parecía que lo salvaba, pero le hicieron pasar un ritual de purificación que consistía en pasar con la cabeza cubierta bajo una viga. Y es por eso por lo que es necesario remontarnos a los orígenes de Roma y a las historias más antiguas de Roma. Porque cuando hablamos de estas cosas, te suena y recuerdas estas historias, porque también forman parte de tu pasado al escuchar el podcast. Y eso es bonito. Si ahora cuando te hablo del Tigilo Sororio y te hablo de los Horacios y Curiacios te acuerdas de ese programa, a mí me haces feliz. Se ha especulado también con que esta ceremonia, el Tigilo Sororio, era realmente una ceremonia de purificación de los soldados por la sangre derramada durante la campaña. Recuerda que estamos ya acercándonos a la época más fresquita del año, y con el frío se acaba la temporada bélica. No sería descabellado pensar que durante este mes habría toda una serie de ceremonias, de fiestas, de celebraciones destinadas a la purificación, como en marzo hubo para iniciar la campaña bélica. Pasamos al día 4 de octubre y tenemos una fiesta que se celebraba cada 5 años, un ayuno en honor de la diosa Ceres. Es Tito Livio quien nos dice que en el año 191 a.C. los libros sibilinos indicaron que se celebrase este ayuno. Se tuvo noticia de que había llovido piedra varias veces en Tarracina y en Amiterno, que habían sido alcanzados por rayos el templo de Júpiter y las tiendas de los alrededores del foro en Menturnas, y que en Volturno, en la desembocadura del río, habían ardido 2 naves alcanzadas por un rayo. Con motivo de estos portentos, los decémviros fueron a consultar los libros sibilinos por decisión del Senado, y volvieron diciendo que era preciso instituir un ayuno en honor a Ceres, que debía ser guardado cada 5 años. No sabemos mucho más de esta fiesta, así que vamos al día siguiente, al 5 de octubre, día en el que se volvía a abrir el mundus, las puertas del inframundo. Y el día 11 nos encontramos con las Meditrinalia, las Meditrinales. Varrón nos dice que Lucio Valerio Flaco, cónsul en el año 100 a.C., a la sazón también Flamen Martialis, Flamen de Marte, decía que se solían hacer libaciones de vino nuevo y de vino viejo mezclados, a modo de medicina, y que aún en sus tiempos, en los tiempos de Varrón, la gente bebía esa barrecha de vino viejo y nuevo, diciendo: «Bebo vino nuevo y viejo, me curo la enfermedad nueva y vieja». Vamos, un al centro y pa' dentro de manual. El día 13 tenemos las Fontinalia o Fontanalia, fontinales o fontanales, fiestas en honor de Fons. Fons, que era el dios de las fuentes, hijo de Jano y de Yuturna. Tenía un altar en el janículo y un templo extramuros delante de la Porta Fontinales. Varrón nos dice que durante esta fiesta era costumbre lanzar coronas de flores a las fuentes y poner coronas a los pozos. Quizá en esta fiesta está el origen de algunas tradiciones de tirar cosas a las fuentes, como por ejemplo monedas. Por ejemplo, en la Fontana di Trevi es tradición tirar una moneda para volver a Roma, pues es posible que ese tipo de tradiciones, al menos en nuestra zona geográfica del Mediterráneo, tengan ese origen. Avanzamos 2 días más, del 13 hasta el 15, donde nos encontramos 2 celebraciones. Por un lado, el Caballo de Octubre, de la que creo que te hablé en uno de los primeros programas de dioses, y los Juegos Capitolinos. El Caballo de Octubre, el October Equus, es una ceremonia sobre la que no hay unanimidad entre si es de carácter agrario o de carácter bélico. Yo te cuento. Se celebraba una carrera de carros en el campo de Marte y el caballo de la derecha del carro vencedor era sacrificado. He leído que se le sacrificaba con una lanza, cosa que podría también remarcar el carácter militar de la fiesta, pero también es verdad que el caballo no era un animal frecuentemente sacrificado en Roma. Y para sacrificar un caballo te hace falta una herramienta un poco más grande, un poco más larga,
que si fueras a sacrificar un cerdo, por ejemplo, o un cordero. En esto estoy de acuerdo con el doctor Jorge Martínez Pina, que dice que son complementarios el carácter agrario y el bélico. En el Tigilo Sororio se purifican los soldados y ahora, en el October Ecus, se purifican los caballos que participaron en campaña. Puede ser. Que se realizaran en el campo de Marte también es un indicativo del carácter bélico de esta fiesta. Una vez sacrificado, al caballo ganador se le cortaba la cola y se llevaba corriendo a la regia para que pudiera caer sangre sobre las cenizas del altar, para después ser quemada la cola y las cenizas resultantes formar parte del sufimen, ese mejunje que preparaban las vestales. Pero no solamente cogían la cola, se le cortaba la cabeza al caballo y esa cabeza se convertía en un trofeo disputado entre los vecinos de la Vía Sacra y los de la Subura. Si vencían los de la Vía Sacra, se colgaba la cabeza en el muro de la regia, y si vencían los de la Subura, se colgaba en la Torre Mamilia. La otra fiesta del 15 de octubre eran los Juegos Capitolinos, dedicados a Júpiter Óptimo Máximo. Sabemos muy poco de estos juegos, como no voy a entrar mucho en detalle, te voy a contar un poco las dos versiones del origen de los juegos, y luego ya pasamos a la siguiente. Hay dos versiones. Unos dicen que fueron instaurados por Camilo tras la invasión gala, y otros que dicen que su origen está en Rómulo. Vamos primero con la versión de Camilo. Tras la victoria contra los galos, Camilo instituyó en el año 387 los Ludi Capitolini como agradecimiento a Júpiter por salvaguardar el Capitolio de los galos. Estos juegos empezaban en la Sidus de octubre, el día 15, duraban 16 días, y el otro origen lo encontramos en Suetonio, que cita a Calpurnio Pisón y nos dice que los Ludi Capitolini fueron instaurados por Rómulo, pero no se llamaban así, se llamaban Ludi Tarpei, al realizarse en esa zona donde la roca Tarpeia. Estos primeros juegos eran competiciones atléticas sencillas, pugilísticas, nada, poca cosa. Eran realizados en honor de Júpiter Feretrio y es posible que los Ludi Capitolini sustituyeran a esos arcaicos Ludi Tarpei. Sea como fuere, no me voy a meter más porque habrá programas sobre los juegos, te vas a aburrir de juegos, pero hoy no es ese día. El día 18 de octubre encontramos las Juvenalia, las Juvenales, instituidas por el emperador Nerón en el año 59 después de Cristo en honor de la diosa Juventas, la diosa de la juventud, para conmemorar su primer afeitado. Has escuchado bien, su primer afeitado. También dicen las fuentes que era una ocasión especial para que Nerón demostrase sus dotes artísticas musicales, pero básicamente la fiesta era para celebrar ese rito de paso que es el afeitado. El afeitado es un momento especial en la vida de los hombres. Yo, por ejemplo, he vivido dos ritos de paso de afeitado, el de la cara y el de la cabeza. El 19 de octubre encontramos otro Armilustrium, otra purificación de las armas, que es otra razón para pensar que octubre era un mes de purificación de las armas, un mes de purificación de los soldados, de los caballos, el fin de las campañas militares. Había que purificarse tras el derramamiento de sangre para volver a convertirse en ciudadanos. Y para acabar este mes de octubre, tenemos una fiesta que se introduce directamente en noviembre, que dura del 28 de octubre al 3 de noviembre, pero no pasa nada, y es una fiesta que igual te vuela un poco la cabeza porque introduce conceptos que después serán la base para una religión que será hegemónica en el imperio. Te estoy hablando del hallazgo de Osiris. Como te dije en marzo con la fiesta del navío de Isis, cuando Roma conquista Egipto, no solo Roma entra en Egipto, Egipto entra en Roma también, y los dioses egipcios entran en la vida de los romanos. Calígula, sin ir más lejos, construyó un gran templo a Isis en el campo de Marte. Y presta atención a lo que te voy a contar sobre la fiesta, porque como te decía antes, igual hay cosas que te pueden sonar. Hay muchas versiones del mito, pero a grandes rasgos, Osiris, esposo de Isis, fue asesinado por Set, su hermano, por envidia, y desmembró su cadáver repartiendo cada parte en lugares diferentes. He leído dos versiones, unos dicen que las repartió por todo Egipto y otra versión que las repartió por todo el mundo. Sea como fuere, Isis, que aparte de la esposa de Osiris era su hermana, buscó todos y cada uno de los pedazos del cadáver de Osiris hasta que los reunió todos
lo resucitó, convirtiéndose así en el dios de los muertos. En la fiesta del hallazgo de Osiris se representaban con ceremonias la pasión, muerte, dolor de Isis y resurrección del dios Osiris. Este tipo de cultos, llamados mistéricos, se hicieron muy popular en Roma, en el Imperio, llegando hasta el siglo IV. Ya les dedicaremos un programa llegado el momento, son muy interesantes, pero quédate con la idea de que hay conceptos que no son originales y no son nuevos cuando llegue el cristianismo. Y dejando a Osiris siendo dios de los muertos egipcio, vamos a hablar de noviembre, November, el 9º mes del calendario romano arcaico, de ahí su nombre, y este mes es un mes regulero en cuanto a fiestas. Tenemos el hallazgo de Osiris y poco más, porque como en septiembre hay otro gran cumbión. Están los Juegos Plebeyos, del día 4 al 17. Eran unos juegos en honor de Júpiter y estaban presididos por los ediles de la plebe. Eran iguales que los Juegos Romanos de septiembre, pero tenían una gran diferencia con respecto a esos. Los Juegos Romanos eran organizados por ediles curules, patricios, y los Juegos Plebeyos por ediles plebeyos. Fueron instaurados en el año 220 a.C., cuando el censor Cayo Flaminio construyó un circo que se llamó Flaminio por él, y en ese lugar se celebraban los espectáculos hasta que fueron trasladados al Circo Máximo. Pero durante esos días pasaban cosas en Roma. Tenemos el día 8, que se abría por tercera y última vez el Mundus, la puerta del inframundo. Y el día 13, en una ceremonia que formaba parte del ritual de los Juegos, tenía lugar el Epulum Iovis, el banquete de Júpiter. Era un banquete que, en nombre de la plebe, los septémiros epulones ofrecían a Júpiter durante la celebración de los Juegos Plebeyos. Los septémiros epulones eran un colegio sacerdotal creado en el 196 a.C. con el fin de aliviar la carga de trabajo de los pontífices, y se dedicaban a organizar banquetes. Anunciaban el día de celebración, preparaban las comidas, controlaban que todo fuera bien, y en un principio eran 3, posteriormente fueron 7, y con César llegaron a ser 10 decémviros epulones, de Kenwiri. A este banquete acudía, por supuesto, Júpiter, recostado, acompañado de Juno y de Minerva, cuyas estatuas estaban sentadas. Con el paso del tiempo, este banquete se convirtió en una fiesta de la propaganda. Se celebró a expensas de particulares con el fin de conseguir ganar popularidad, básicamente. Me lo invento, este banquete te lo ofrece Cayo Julio César, no lo olvides, ciudadano. La última fiesta del mes también tenía lugar en las Idus de noviembre, el 15, las Feroniae. Era un festival dedicado a Feronia, una divinidad itálica de origen sabino, adorada en diversas localidades de la Italia central, entre ellas Terracina, Preneste y, por supuesto, Roma. Su lugar de culto más importante era Capena, al pie del monte Soracte, que era un punto de contacto entre sabinos, latinos y etruscos. Feronia tenía varios departamentos asignados, tenía varias funciones. Era diosa de la salud, de las cosechas, de las flores, de los bosques, de las fuentes y de los libertos. Sus lugares de culto tenían que estar fuera de las ciudades, alejados de las poblaciones, en un lucus, en un bosque, en los que siempre había una fuente. Nos cuentan las fuentes que en el templo que tenía Feronia, en Terracina, había un asiento en el que se sentaban los esclavos que iban a ser manumitidos por buena conducta, y cuando esos esclavos se levantaban, ya eran libres. Allí mismo recibían el pileus, el gorro de lana, que simbolizaba su nueva condición de libertos. Y con Feronia dejamos el mes de noviembre y vamos al último mes del año, diciembre, December, el 10º mes, y de ahí su nombre, aunque actualmente ya no tiene sentido, porque tenemos 12, ya no es el 10º mes y se ha perdido el sentido del nombre. Y después de un mes de noviembre bastante ligero, diciembre era un mes movido. Y empieza la caña el día 4 de diciembre con la fiesta de la Bona Dea. Esta fiesta consistía en una ceremonia secreta de la que sabemos muy poco. Sabemos que se ofrecía el sacrificio de una cerda y una libación de vino, y que este sacrificio se remontaba a lo más antiguo, a los tiempos de la monarquía. Según Cicerón, era el más antiguo,
y además el ritual iba dirigido a propiciar el bienestar de todo el pueblo romano. Era un ritual importante. Y como sabemos tan poco de esta fiesta, lo que vamos a hacer va a ser centrarnos en los hechos acaecidos un 4 de diciembre del año 62 a.C. Ese año la fiesta se celebraba en casa de Cayo Julio César, y como los hombres tenían vetada la entrada, las maestras de ceremonias fueron Aurelia, su madre, y Pompeya, su esposa. Todo estaba dispuesto para celebrar un año más la fiesta en conmemoración de la Bona Dea. Todas las mujeres fueron entrando, pero algo iba mal. Había algo raro en el ambiente. Una de las mujeres actuaba raro. Evitaba las luces, no hablaba, se comportaba de manera extraña. Una esclava de Aurelia invitó a esa mujer a que tocase algo, ya que según el relato de Plutarco, esta mujer iba vestida de arpista, pero se negó. Esta conducta tan extraña, tan sospechosa, hizo saltar las alarmas de Aurelia y le preguntó directamente: «Oye, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te llamas?». La extraña mujer contestó que estaba esperando a otra persona, pero imitó muy mal la voz femenina, y eso fue su perdición. La esclava de Aurelia salió corriendo y dio la voz de alarma. Un hombre se había colado en la fiesta de la Bona Dea. Lo impensable había sucedido. Se detuvo el ritual inmediatamente y Aurelia, la madre de Cayo Julio César, tomó las riendas de la situación. ¡Rápido! ¡Tapadlo todo! Y cerrad las puertas, que no salga nadie hasta que encontremos al intruso. ¡Buscadle! La casa se cerró a cal y canto y se montó un dispositivo con el único objetivo de encontrar al intruso. Y vaya si lo encontraron escondido como una rata en una habitación y lo echaron a la calle de inmediato. Lo sucedido esa noche fue un escándalo en Roma. Porque no es un hombre que se cuela, jijaja, y va, no. Está profanando un ritual sagrado, la fiesta de la Bona Dea, está insultando a la diosa. Y ya sabes tú que los romanos se tomaban muy en serio la Pax Deorum. ¿Y quién fue el intento de ninja fail que se intentó colar? Pues era nada más y nada menos que un señor llamado Publio Clodio. Publio Clodio era un patricio muy rico, pero según nos cuenta Plutarco, también era alguien bastante insolente. Como te puedes imaginar, la noticia corrió como la pólvora a gran velocidad y al día siguiente todo el mundo lo sabía ya. No existía la prensa del corazón, pero los rumores volaban. Se le denunció inmediatamente por impiedad y los senadores más influyentes, con Catón y Marco Valerio Mesala a la cabeza, se pusieron en su contra. También he leído que se le acusó de haber cometido incesto con su hermana. No sé si esto es un venga, métele ahí cargos a ver si le condenamos o qué, porque de eso luego no se sabe nada más. Y el pueblo de Roma, que ya sabes tú que es un poco random, aleatorio, loco, ¿qué opinaba de todo esto? Pues el pueblo de Roma, en un giro de los acontecimientos, se puso de parte de Clodio y clamaba por su absolución. ¿Por qué se coló Clodio esa noche en la fiesta de la Bona Dea? Pues hay dos versiones principales. Una que dice que entró para violar a Pompeya, a la mujer de César, y otra, que es la que da por cierta Plutarco, que había un run run en Roma de que Clodio y Pompeya tenían un affair, estaban liados. Pero Aurelia, la madre de César, era un halcón y siempre estaba alerta, siempre estaba vigilando, y la pareja no podía consumar la coyunta. Así que al cerebro galaxia de Clodio no se le ocurrió otra idea que vestirse de mujer, hacerse pasar por arpista, colarse en casa de César en la fiesta de la Bona Dea y así poder consumar cosas con Pompeya. Fuera verdad una versión u otra, lo que sucedió después es que Julio César repudió inmediatamente a Pompeya. Y cuando se le llamó a declarar en el juicio, negó saber nada de todo eso, del Clodio Gate, del affair, de nada. Entonces se le preguntó: oye, si tú no sabes nada, ¿por qué has repudiado a tu mujer? ¿Qué culpa tiene Pompeya de todo esto? Entonces César, cuentan, que respondió: porque considero que de mi mujer no debe siquiera sospecharse. Como curiosidad decirte que esta historia es el origen de ese refrán un poco rancio que dice que la mujer del César, además de ser honesta, debe parecerlo. La verdad de todo esto nunca la sabremos.
Por mucho que se escriban biografías auténticas y la verdad y todo, no vamos a saberlo. ¿Por qué César repudió a Pompeya? ¿Realmente estaban liados Pompeya y Clodio? No lo sabemos. ¿César posiblemente repudiase a su mujer para ganarse el favor del pueblo, que estaba como loco apoyando a Clodio? ¿Un Clodio que finalmente fue absuelto? Puede ser. Pero no lo sabemos. Lo que sabemos es que es todo muy raro. Clodio se coló en casa de Julio César por la noche para hacer vete a saber qué. César repudió a Pompeya, vete a saber por qué. Seguramente sabía que había intereses ahí que le harían quedar bien. Puede ser, hablaremos de César en un futuro cuando lleguemos a su época. Igual formaba parte de sus tejemanejes con tal de ascender políticamente. ¿Quién sabe? Me gustaría cerrar esta sección de la fiesta de la Bonadea lanzándote un aviso, y es que si buscas información sobre la fiesta de la Bonadea, es posible que encuentres que te digan: con el paso de los años, las fiestas de la Bonadea se convirtieron en orgías. Y te quedas, ¿cómo? ¿Qué? Si no sabemos nada de la fiesta de la Bonadea, ¿por qué me dices después orgías? Esto es algo mucho más complicado de explicar e igual da para un programa entero, pero básicamente la idea que subyace tras esta afirmación es que si hay mujeres ahí reunidas, ¿qué van a hacer? Van a hacer cosas lascivas. Y ya está. Así que si lees algo así de orgías en la fiesta de la Bonadea, ni caso, ni caso. Y dejamos este escandalazo mayúsculo en el cual están implicados los grandes personajes del final de la República Romana, y vamos al día 5, día en el que se celebraban las Faunalia, las Faunales, unas fiestas en honor de Fauno que también se celebraban en febrero, y de las que no sabemos casi nada. Saltamos al día 11 de diciembre, día en el que tenía lugar la última Agonalia del año, la Agonalia dedicada a Índigues, una divinidad relacionada con el sol. Ese mismo día también se celebraba el Septimontium, una fiesta en la que posiblemente se celebrase la unión de varios poblados latinos, poblados que formarían una ciudad, que igual te suena, que da nombre al podcast, la ciudad de Roma, y Varrón nos dice que no era una fiesta de todo el mundo. No era una fiesta que se celebrase en Roma. Era una fiesta que se celebraba en los montes originales latinos, que fueron los que crearon esa liga de pueblos que formarían Roma. El Palatino, Velia, Fagutal, Cermalo, Celio, Opio y Cispio, que eran posiblemente los 7 montes originales. El Quirinal y el Viminal, al ser consideradas colinas, estaban excluidas. Lo que se hacía en cada uno de esos 7 montes era un sacrificio. El día 15 de diciembre tenemos la segunda fiesta en honor de Conso, las segundas Consualia, y el 17 tenemos el plato fuerte del mes, más fuerte incluso que la fiesta de la Bonadea. Tenemos el día más feliz del año, según algunos autores, la Saturnalia. Io Saturnalia. Las Saturnales eran unas fiestas antiquísimas, dedicadas a un dios antiquísimo también, Saturno. Empezaron a celebrarse el día 17 de diciembre del año 497 a.C., fecha en la que se dedicó un templo a Saturno en el Foro Romano. Al principio era un día, como te he dicho, el día más feliz del año, pero luego Julio César añadió 2 más. Augusto añadió otro, Calígula otro, y Domiciano otros 2, prolongándose la fiesta hasta el día 23. Eran unas fiestas en las que se pedía básicamente a Saturno que protegiera los cultivos ante el frío del invierno. De esta fiesta te hablé en el programa especial de las Saturnales en Navidad del año 2020, pero vamos a hacer un pequeño repaso, aunque si quieres más información lo tienes en ese programa. Tenía lugar un sacrificio en el templo de Saturno, y lo que se hacía era liberar la estatua de Saturno de una especie de cinta como de lana que durante el año rodeaba el pedestal para impedirle que abandonara Roma. Saturno estaba atado a Roma. Y esos días eran días de alegría, días en los cuales no había sesión del Senado, se cerraban tribunales,
se aplazaba la ejecución de sentencias de muerte, se concedía libertad a prisioneros que, en señal de gratitud, depositaban sus cadenas en el templo de Saturno. Y una cosa muy importante que pasaba también es que se invertían las clases sociales. Los esclavos se sentaban a la mesa de los señores y los señores servían a los esclavos. Durante estos días se levantaba la prohibición que pesaba sobre los juegos de azar. Se realizaban sorteos de lotería, había banquetes públicos, y el último día, conocido como Sigilaria, los romanos se hacían regalos a familiares y amigos cercanos. Alrededor de estos regalos había todo un mercado, porque se hacían regalos genéricos, velas, figurillas, y había mercadillos de Saturnalia. La Saturnalia, como te conté en el programa especial, fueron una gran influencia para la posterior Navidad cristiana. De eso no hay duda. Es un tema del cual te hablo en ese programa. Te hablo del día 25, te hablo del Sol Invicto. Si no lo has escuchado, te lo recomiendo. La Navidad cristiana no es el equivalente a la Saturnalia, pero sí que hay mucha Saturnalia en la Navidad cristiana. Dentro de la Saturnalia, el día 19, encontramos las Opalia, fiestas dedicadas a la diosa Ops. Ops era esposa de Saturno, estaba relacionada con la fertilidad de los campos y es una diosa de la que ya te hablé en agosto, porque el día 25 estaban en su honor las Opiconsigüia. Y ahora nos quedan 2 fiestas. Pero si me permites, voy a hacer un cambio. Te voy a hablar primero de la última y luego de la penúltima. Porque quiero acabar el programa con esa última fiesta, porque es un tema que se va a alargar y me parece que es un broche interesante para todo este repaso que hemos hecho. Así que vamos a hablar el día 23, la última fiesta sería, pero en este caso será la penúltima, las Larentalia. Las Larentalia eran unas fiestas en las que el Flamen Quirinalis, junto con los pontífices, celebraban el velabro, un sacrificio en la tumba de Acca Larentia, la madre adoptiva de Rómulo y Remo. El oficio de Acca Larentia, prostituta, fue lo que originó que posteriormente, en el relato mitológico, fuera una loba quien amamantase a los gemelos, porque las prostitutas también eran llamadas lupae, lobas. Hay otra versión de esta fiesta que nos habla de otra Larentia, que también era prostituta, que hizo fortuna y al morir lo dejó todo al pueblo romano. Es muy parecido a lo que te expliqué de las Floralia. Y ahora, agárrate donde puedas, porque viene la última fiesta. Tenemos el día 21 de diciembre las Angeronalia, también llamadas Diwalia. En estas fiestas, los pontífices ofrecían un sacrificio a la diosa Angerona en la curia Aculeia, cerca del Velabro. En esta curia se encuentra un templete en honor a Volupia. El sepulcro de Acca Larentia estaba por ahí, que te he hablado antes de ella. Lo interesante de esta fiesta, de la que por desgracia no sabemos mucho más, es que Angerona era una diosa envuelta en un secretismo absoluto, un secretismo que a mí me fascina. Era una diosa relacionada con el dolor, las penas y con el silencio. Por ejemplo, podemos reconocer la raíz de Angerona en palabras actuales como angustia. Angerona es una diosa representada con la boca sellada y un dedo sobre sus labios indicando silencio. Por eso, también Angerona es garante de los secretos y se la considera guardiana de lo más sagrado de Roma. ¿Y qué es lo más sagrado de Roma? Su auténtico nombre. Y esto no me lo invento yo, esto lo dice Plinio el Viejo. En su Historia Natural, libro 3, dice así: y sobre todo, la mismísima Roma, cuyo segundo nombre es un sacrilegio pronunciar salvo en los arcanos de las ceremonias rituales, rigurosamente escondido con la mejor y más saludable observancia, lo hizo público Valerio Sorano, y enseguida sufrió castigo. No parece fuera de propósito incluir en este lugar el caso de un viejo culto instituido principalmente por causa de este secreto. La diosa Angerona, a la que se ofrecen sacrificios el día 12 antes de las calendas de enero,
tiene su estatua con la boca atada y sellada. En este párrafo, Plinio, me has dado y me has quitado la vida a la vez. Es un párrafo con información jugosísima. Para empezar, segundo nombre de Roma, nombre secreto. ¿El culto a Angerona se instituyó solamente para velar por ese secreto? ¿Valerio Sorano fue ejecutado por desvelar el nombre secreto de Roma? Vayamos por partes, vamos a descartar lo de Valerio Sorano, que hay versiones enfrentadas. Hay quien dice que fue ejecutado porque estaba enfrentado a Sila, eran los tiempos de la guerra entre Mario y Sila. Y vamos al nombre, porque el tema del nombre, si te paras a pensar en ello, es muy importante. El nombre tiene un poder que a veces a nosotros del siglo XXI se nos olvida, pero a los antiguos jamás se les olvidó. Y esto nos devuelve al 4 de diciembre, a la fiesta de la Bona Dea. Como te puedes imaginar, Bona Dea no es su nombre. La buena diosa es un epíteto con el que se la conoce. Es una divinidad relacionada tanto con Fauna como con Maya, de la que ya hemos hablado. Divinidades antiquísimas. A la Bona Dea se la solía representar sentada en un trono, sosteniendo una cornucopia, símbolo de la fertilidad, de la abundancia. Todo bien, todo estupendo, pero su nombre, ¿cómo se llama? No lo sabemos. Su nombre es un secreto, y los mortales no tenemos permitido conocerlo. Su conocimiento nos es inalcanzable, porque el nombre, como te decía antes, tiene un poder que a los antiguos nunca se les olvidó, y aún así nosotros también pensamos en el poder del nombre. Piensa, por ejemplo, cuando te registras a una red social, a Twitter, por ejemplo. Mucha gente utiliza su nombre auténtico, pero hay mucha gente que no. ¿Por qué? Nos sentimos más seguros si no desvelamos nuestro nombre real al mundo. Vete a saber lo que pasa por internet, vete a saber con quién te vas a encontrar, que va a saber tu nombre, qué va a hacer con tu nombre. Y por eso te registras como Croquetica BCN, Pizza con Piña, Chula 23 o Pijus Magnificus. Porque cuando ocultas tu nombre, estás guardando la esencia, estás guardando eso que es tuyo. Si alguien insulta a Pijus Magnificus, está insultando a Pijus Magnificus, pero no está insultando a Iván Martín, porque Iván Martín, y lo digo en mi caso, está a buen recaudo, está resguardada esa identidad, ese nombre. O por ejemplo, cuando no mencionamos algo que tenemos entre manos, para evitar que se ponga en peligro, pues algo así también sucedía en tiempos remotos. ¿Cómo te llamas? A ti te lo voy a decir. A ver si vas a ser un hechicero, me haces aquí una maldición y me la tienes liada. Y esto también lo pensaban los dioses. Imagínate, si sabes el auténtico nombre de un dios, puedes conjurarle, incluso puedes robarle poder. Y para describirte esto, te voy a contar la historia de Isis y Ra. Ra es el dios creador en el antiguo Egipto, el de cabeza de halcón, el que creaba cosas nombrándolas, del mismo modo que otra divinidad que decía hágase la luz, y la luz se hizo. Nombrando cosas le daba poder. Ra, como podía convertirse en lo que le diera la gana, tras haber completado la creación, se transformó en hombre y se convirtió en el primer faraón de Egipto. Gobernó durante miles de años, pero esa forma humana, a pesar de que el poder del dios le daba una durabilidad impresionante, se iba desgastando. Ra envejecía cada día. Llegó un punto que le costaba caminar, su cuerpo temblaba, apenas se le entendía al hablar, babeaba. Estaba el hombre que era un cirio verlo. Era un show ver a Ra y... Y un día Isis siguió a Ra. Le siguió a escondidas, en plan ninja, mientras Ra caminaba como podía. Y como babeaba, cuando una gota de la baba de Ra cayó al suelo, con el barro resultante, Isis creó una serpiente. Esta serpiente mordió a Ra y el veneno le provocó un dolor insoportable. Ra sentía como un fuego quemándole por dentro. Sentía que iba a morir. Así que convocó a todos los dioses para pedirles una solución y nadie encontraba una cura para el dolor de Ra. Nadie, salvo Isis. Oh, gran Ra, esa herida no tiene buen aspecto. Pero no te preocupes, sé cómo ayudarte. Solo tienes que darme tu nombre. Yo soy el que hizo el cielo y la tierra. El que creó las aguas, los vientos, la luz y la oscuridad. Soy el
creador del Nilo, Khepri por la mañana, Ra al mediodía y Atum al atardecer. Esos nombres ya los sabemos, Ra. Si deseas seguir viviendo, quiero tu nombre secreto, ese que está guardado en tu corazón y que solo tú conoces. Con su poder te curaré. Ra, obligado por su estado de salud, estaba a punto de morir. Le hizo jurar a Isis que ni ella ni su futuro hijo Horus revelarían el secreto. Isis juró guardar silencio y entonces el nombre de Ra pasó del corazón del dios halcón al corazón de Isis. Isis entonces, ultrachetada con el poder del nombre de Ra, ordenó al veneno que abandonara el cuerpo del dios y éste se curó al instante. El veneno desapareció, Ra se recuperó, pero dejó de reinar sobre Egipto. Los romanos también creían en el poder del nombre de los dioses. ¿Te acuerdas de cómo los romanos ficharon a Juno directamente de Velles? Conocían su nombre, la invocaron, le ofrecieron un mejor culto, le ofrecieron un lugar mejor, y la diosa abandonó Velles y fue a Roma. Y como los romanos, que podían ser mil cosas pero tontos no eran, no podían arriesgarse a que viniera un enemigo aleatorio, random, invocara lo más sagrado de Roma y se lo llevara. Dieron tanta importancia a esto, que parece ser que la propia Roma tenía un nombre secreto, como nos dice Plinio. Un nombre solo revelado a unos pocos iniciados. Tan secreto que Quinto Valerio Solano, que era amigo de Cicerón, fue condenado a muerte por revelar este auténtico nombre de Roma, aunque otros dicen que fue ejecutado por orden de Sila por haber apoyado a Mario. Esto de tener un nombre secreto no es exclusivo de Roma. Se cree que algunas ciudades tienen nombres secretos y que no están al alcance de los profanos, de los que no están iniciados. Por ejemplo, Jerusalén se cree que también tiene un nombre secreto. El sacerdote Gaspar Juan Escolano nos dice, en 1610, que el nombre secreto de Roma era Valencia, porque fue, según él, el primer nombre que recibió la ciudad. Juan Lido, el escritor bizantino que te he citado ya alguna vez, nos dice lo siguiente cuando habla de la fundación de Roma. Rómulo pronunció el nombre de la ciudad. Una ciudad tiene 3 nombres, uno secreto, uno sagrado y uno público. El nombre secreto de Roma es Amor, el sagrado Flora y el público Roma. Según esto, la palabra Roma tendría 2 significados en función del sentido de lectura. Leída como Roma, de izquierda a derecha, aludiría a Marte, padre de Rómulo y Remo, y leída en el sentido contrario sería Amor, haciendo referencia a Venus, madre de Eneas, progenitor del pueblo romano. En Pompeya, por ejemplo, encontramos en algunas paredes el palíndromo Roma-Amor, todo junto, y también un cuadrado mágico en una inscripción en Ostia Antica que dice lo siguiente, y si puedes escribirlo tú en un papel, hazlo. Roma, siguiente línea, O-L-I-M, siguiente línea, M-I-L-O, siguiente línea, Amor. Si te fijas, puedes formar Roma y Amor arriba, abajo, a izquierda y a derecha. A mí lo de que el nombre secreto de Roma sea Amor no me acaba de convencer porque es demasiado sencillo. Aunque igual, oye, dicen que si quieres esconder algo, lo hagas a la vista de todos porque es el lugar donde no van a mirar. Pero bueno, lo cierto es que seguramente nunca sepamos cuál es el nombre prohibido de Roma. Lo único que sabemos es que Angerona sigue ahí, haciendo el gesto de silencio, guardando el secreto mejor guardado de toda Roma. Y sin darnos cuenta, hemos llegado al final del programa de hoy, que supone también el final de esta serie, dedicada a las fiestas del calendario romano. Muy bonita esta serie, me ha gustado mucho hacerla. Habrá en un futuro más especiales, quizá dedicados a cosas más concretas, pero necesitaba hacerlos todos del tirón para poder ordenar piezas del puzzle. Porque Roma Eterna es un puzzle que a medida que pasan los programas cobra sentido. Y cuando Roma empieza a crecer, es indispensable conocer sus celebraciones para entender un poco mejor lo que vamos a ir viendo. Y este puzzle no lo hago yo solo.
no quiero cerrar este programa sin dar las gracias a los investigadores y currantes que nos traen obras sobre el calendario romano y sobre las fiestas romanas. Porque yo, al fin y al cabo, soy un humilde divulgador, un loco de la historia de Roma con un micrófono, que transforma en sonido todo aquello que encuentra, todo aquello que le apasiona, la historia de Roma. Pero sería imposible hacerlo sin ayuda. No soy Superman, no sé todo, y no hay que olvidar nunca el trabajo de los demás. Yo, en Roma Eterna, siempre intento acudir a las fuentes principales. Durante estos programas me han acompañado Tito Livio, Dionisio de Halicarnaso, Varrón, Plutarco, Ovidio, Macrobio, Plinio, Festo, Apuleyo, Valerio Máximo, Suetonio, Cicerón. Creo que no me dejo ninguno. Juan Lido, igual se me olvida alguno. He consultado prácticamente toda la plana mayor de fuentes disponibles. Pero aparte de ellas, he consultado obras un poco más modernas que te quiero recomendar y que debes tener en tu biblioteca. De todo esto te dejaré referencia escrita en la descripción del programa, pero quiero mencionarlo para que no se pierda, porque si te dejo el texto en la descripción se va a perder. Esto hay que mencionarlo. Fuentes en inglés, he consultado 2, de las que te recomiendo el segundo más que el primero. El primero es Greek and Roman Calendars, Constructions of Time in the Classical World, de Robert Hanna, mi inglés estupendo, y The Roman Calendar from Numa to Constantine, Time, History and the Fasting, de Jörg Rübke. Muy bueno, Jörg Rübke, muy bueno. Y el libro de Panteón, que ha salido traducido a castellano ahora, sobre la religión romana, canela en rama. Y en castellano tenemos Los Ludi en la Roma arcaica, del doctor Jorge Martínez Pina, El diccionario de la religión romana, de José Contreras Valverde, Gracia Ramos Aceves e Inés Rico Rico, del cual tengo que hacerte un aviso. A veces está un poco desactualizado en algunas cosas porque la historia es algo vivo, la investigación es algo vivo, y siempre cuando consultes ese diccionario verifica las fuentes que te menciona. También he consultado el diccionario de mitología griega y romana Pierre Grimal, el artículo del Supplicia Canum de Jesús Sánchez Alguacil y la que, para mí, es la mejor obra y de referencia en castellano sobre el tema, y me pongo de pie para mencionarlo, Un año en la antigua Roma, de Néstor Marqués. Sin el trabajo de estos profesionales no sería posible la divulgación de la historia. Así que quiero darles las gracias desde aquí. Igual no me escucha ninguno. O igual sí, Néstor. Igual me escuchas tú. Quiero dar las gracias por este trabajo que hacéis. Gracias a ellos, y gracias a ti que disfrutas escuchando esto, Roma siempre será eterna. Y ahora entramos en la sección sin música, la sección en la cual te cuento mi vida, mis movidas, mis cosas, mis inquietudes, lo que me pasa, como si fuera un colega enviándote un audio por WhatsApp. Y lo primero de todo hoy es lanzar una dedicatoria y un pésame, porque el programa de hoy va dedicado a Juan, un oyente que me escribió un correo diciéndome que había perdido recientemente a su perro Uno, un compañero peludo, fiel, leal, al cual paseaba mientras escuchaba el podcast. Así que la memoria del podcast ahora irá siempre ligada a la memoria de Uno. Y desde aquí, Juan, te doy mi pésame. Lo siento mucho. Sé que estás ahora mismo jodido. Son momentos jodidos. La gente dice, es que son como de la familia. No, son familia. No es que sean como de la familia. Los compañeros peludos son familia. Y se les quiere como un miembro de la familia. Cuando recibí tu correo no pude evitar recordar a mi perrita Tani, una perrilla que hace años ya tuvimos que sacrificar. Éramos uña y carne los dos. Dormía conmigo, no dejaba que entrasen ninguna chica en mi habitación. Tampoco es que entrasen muchas, pero no dejaba que entrase ni una, les gruñía. Decía, "Arr". Era súper territorial conmigo y de repente ya era mayor, se puso enferma, le costaba respirar, fuimos al veterinario, estuvimos unos días poniéndole unas inyecciones y una tarde, nunca se me va a olvidar, una tarde estuvo ella especialmente cariñosa conmigo, sin poder apenas respirar y al día siguiente, yo estaba trabajando, al día siguiente me dijeron que no aguantó más y se la tuvo que sacrificar. O sea,
ella se despidió de mí esa tarde. Ella sabía que no iba a aguantar más. Y se despidió. Y entiendo perfectamente por lo que estás pasando, Juan, y quiero que sepas que no estás solo y que esté donde esté uno, seguramente esté ahí ladrando con Tani allá donde vayan los perros, pero mientras tú mantengas su memoria y el recuerdo del cariño que te dio, uno siempre será eterno. Así que este programa va por ti y va por uno. Y lo primero, después de la dedicatoria que quiero hacer en esta sección, es arrancarme el corazón del pecho y darte las gracias, con el corazón ahí palpitando en la mano, porque ha sido increíble la respuesta que he recibido, la avalancha de correos electrónicos, de mensajes de apoyo y de ánimo que he recibido tras lo que conté en el programa anterior, la patada en el trasero que recibí de mi antigua empresa. Así que muchas gracias, porque ha habido correos que me han emocionado y me han dibujado una sonrisa que no tenía en esos días. Como por ejemplo el audio, que no se me va a olvidar nunca, el audio que me envió Iván, el pequeño Iván, porque me escribió una familia, David, Astrid e Iván, explicándome algunas cositas, contándome ideas que tenían para el futuro, cosas muy interesantes, y aparte me enviaron un audio en el cual el pequeño Iván me explicaba esas ideas. Y ese audio, que sepas que lo tengo ya guardado en lo más profundo de mi corazón. O sea, me llegó al alma ese audio. Muchas gracias. Como también tengo que dar las gracias y un saludo a Rosana, que me escribió diciéndome que tanto ella como su hija Gaby, que cumplió años el día 21, por cierto, el mismo día del aniversario de Roma, felicidades Gaby, como su nieto, Tiago, son los tres también fans del podcast. También está el pequeño Evan, al que quiero saludar. Son 3 generaciones unidas escuchando el podcast. A mí me hace mucha ilusión cuando las familias enteras, como en el caso de David, Astrid e Iván, o Rosana, Gaby y Tiago, están unidas escuchando el podcast. Me hace mucha ilusión porque es algo muy bonito. Es algo muy bonito compartir una afición y que te digan que tú eres esa afición compartida. Es algo precioso. Es algo precioso. Así que me descubro ante vosotros, porque sois la hostia. ¿Qué es lo mejor de haber hecho Roma Eterna? La audiencia. Es lo mejor de haber hecho Roma Eterna. Y nunca voy a olvidar el apoyo que he recibido y los ánimos que he recibido. Eso, vamos, tenlo por descontado. Como también tengo que agradecer, este programa al final va a ser un programa de agradecimientos, pero hoy no me has escuchado solo a mí. Hoy has escuchado otras 2 voces. Una que igual la recuerdas, aunque hace tiempo que no salía, y otra nueva. La que seguramente recordarías es la de Sonia Chávez, que hoy ha aparecido en el papel de Aurelia. Muchas gracias, Sonia. Locutora, actriz de voz. Te dejo su web y sus redes en la descripción del audio. Y la otra voz en el papel de Isis, de la diosa Isis, Sara Arnau, ahí haciendo chantaje a Ra. Locutora también, actriz de doblaje. Forma parte del podcast de cultura geek y radioficción en catalán Las Dastarrades. Te dejo sus redes en la descripción de este audio, por si quieres contactar con ella también, como con Sonia. Cualquier cosa, podéis poneros en contacto con ellas. Muchas gracias a las 2, ha sido un auténtico placer. Pero no solo de dar las gracias vive la sección sin música. La sección sin música también es un espacio de recomendaciones, de noticias, de cosas que se vienen en el podcast. Y hay 2 noticias, principalmente. Y la primera cosa de la que te quiero hablar es del grupo de Telegram, que ya está en marcha. Empezó el día 21 de abril, el día del aniversario de Roma. Ahora mismo esta parte de la sección sin música es un audio para el grupo de Telegram, porque el grupo de Telegram te permite hacer cositas mucho más directas que no la comunidad de iVoox, por ejemplo. Te permite tener un contacto más estrecho con la comunidad y es lo que quiero conseguir con este grupo de Telegram. Es un grupo que también tiene canal. Tú te puedes suscribir al canal, entrar al grupo, no entrar en ninguna de las 2, no pasa absolutamente nada, pero puedes elegir una, otra, las 2, lo que tú quieras. En el canal es más un tema de novedades, cosas que haya, no solo de Roma Eterna, también quiero poner novedades en el universo de Escampao, porque es mi casa, y el universo de Escampao a tope, a muerte ahí. Entonces siempre habrá en ese canal pues noticias, novedades, programas que se vayan haciendo, colaboraciones. Si entramos en directo en algún sitio, ahí lo tendrás todo. Y el grupo de Telegram, a diferencia del canal, sí que es un lugar en el cual puede haber comunicación entre todos los miembros. En el canal solo soy yo poniendo noticias, pero en el otro, en el grupo, sí que hablamos entre todos para formar una comunidad en la cual entre todos pues, compartir esta pasión por la historia de Roma y por la historia en general que tenemos. Siempre desde el respeto y evitando toxicidad. Como decía la canción de Ibai, toxicidad fuera, mala vibra fuera.
Te dejo los enlaces, por supuesto, en la descripción de este audio para que te apuntes si quieres. Son enlaces sencillos. Si no fuera calvo, no me hubiera quedado calvo pensándolos, porque son Canal Roma Eterna y Grupo Roma Eterna. No ha sido un despliegue de neuronas precisamente bautizar los enlaces. Y la otra cosa de la que te quiero hablar es algo que se viene. Lo comenté en Twitter el otro día, también el jueves, y es que junto a Jesús Sánchez Alguacil, el crack, el titán, que te sonará del programa de las termas y de alguna vez que he citado algún artículo suyo, estamos preparando juntos una antología de textos latinos, de la que no te puedo dar muchos detalles actualmente, porque está en fase embrionaria, pero es interesante. Y oye, que si eres de alguna editorial y te interesa saber más, escríbeme, romaeternapodcast@gmail.com y hablamos. Y hablando de cosas que se vienen, enlaces que te dejo en la descripción, también te voy a dejar un enlace a mi Linktree, no ya como Roma Eterna Podcast, sino un enlace a mi Linktree como Iván Martín, como creador, que básicamente Linktree es una página en la cual tú entras y tienes a tu disposición en un único listado, ordenados perfectamente, todos los proyectos y colaboraciones, programas, entrevistas, todo lo que he hecho. Así puedes entrar y quizá te has perdido algún programa. Estuve media mañana poniendo programas de vikingos. 9 programas de vikingos. Como dijo Andreu en el Nadie sabe nada, saben más de vikingos que los propios vikingos. Así que échale un vistazo porque yo me apunto a todo. Verás que incluso he hecho programas de la NFL. Spoiler, no tengo ni idea de la NFL, pero yo me apunto a todas. Era un programa, que al final fueron 2, sobre la NFL y sobre la Super Bowl. Pero eran programas en plan NFL para dummies. Y yo era el dummy, yo era el dummy, el que no tiene ni idea. Y yo encantado, porque no tengo ni idea. O sea, no tenía que actuar, porque no tenía ni idea. Y fue muy interesante, muy divertido hacerlo. A veces hay que salir de la zona de confort, aunque sea podcastilmente, hay que salir de tu zona de confort, porque a mí me encanta hacer estas cosas. Así que ya sabes, si tienes un podcast y te apetece que aparezca este loco de la colina con un micrófono en el tuyo, escríbeme, dame un toque, romaeternapodcast@gmail.com. Y con esto creo que el spam ya se corta, ¿eh? Corta, que esto es mucho spam y la gente se quiere ir a su casa. Así que voy a poner la música y voy a explicarte las vías de contacto con la música. Mira, una novedad. Vamos a hacer algo nuevo. Recuerda que me puedes contactar por varias vías. Por un comentario, aquí abajo en el audio en iVoox. Por correo electrónico romaeternapodcast@gmail.com, por si no te ha quedado claro las otras 2 veces que lo he dicho. Por Twitter, @romaeternafm, y por Instagram, romaeternapodcast. Esas son las vías de contacto. Luego tienes el Telegram, todo esto, pero no voy a estar diciéndolas todas en todos los programas porque si no, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Y si no has hecho ya, por favor, suscríbete al podcast gratuitamente o de pago en iVoox, si quieres de pago, y si quieres colaborar económicamente en la plataforma Ko-fi, o también en el Linktree verás mi PayPal automático para no estar en la plataforma Ko-fi si no quieres. Voy ampliando vías para que puedas apoyarme de las maneras que quieras. Y para futuro estoy también valorando temas de Patreon, Twitch, TikTok, de todo. Estoy ahí con un mapa rollo tienda de campaña de un general con un cuchillo clavado en la mesa, pues así, más o menos estoy ahí valorando cosas que ya con el tiempo, cuando se vayan haciendo, ya iremos desvelando, porque el miércoles que viene empieza el curso de la UB y estoy un poquito nervioso. Y si te has apuntado, ahí nos veremos durante 10 semanas de 5 a 7 de la tarde en la sede que tiene la Universidad de Barcelona cerca de Glorias. Ahora la calle no sé de memoria. Cerca de Glorias, ahí estaremos. Y ya para cerrar, para no hacerme más pesado, decirte que dentro de 15 días en el siguiente programa vuelve la República, vuelven los tejemanejes del Senado, vuelven las hostias, vuelven las conspiraciones, vuelve el buen salseo. Que sí, que las celebraciones romanas, las festividades romanas, el calendario está muy bien, pero tú y yo sabemos que estábamos ya deseando la vuelta de la República y la vuelta de las tollinas. Así que volverá a la República y se mantendrá durante varios programas. Ahora hemos estado 4 programas de festividades especiales. Vamos a hacer ahora un programa de República. No, vamos a hacer más. Vamos a hacer otros 4 o 5 de República para ir avanzando, ya que estamos entrando en un periodo de la historia de Roma muy jugoso. Se acercan los samnitas, se acerca una evolución en el ejército romano, así que te espero dentro de 15 días, como siempre te digo, pasaré lista en el próximo programa
de Roma a Eterna.